La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Miguel Collado Di Franco. Él es director de investigaciones del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, más conocido por sus siglas CREES. Muy buenos días, Miguel. Bienvenido a tu debut en el Telematutino 11. Buenos días, un placer estar esta mañana con ustedes. Gracias por la invitación. Sí. Muy buenos días, Miguel. Bienvenido a Telematutino 11. Buenos días, gracias. Un placer estar contigo. Miguel, ¿cuáles son los pronósticos que tiene CREES para una serie de variables ya finalizando el año, pero todavía uno lo que tiene son los datos del Banco Central a octubre del IMAE? ¿Cuál es la proyección de ustedes de cuánto va a ser la caída, en la economía y otras variables como por ejemplo el cuenta corriente, inflación ya tenemos una idea, el déficit en cuenta corriente, en fin, las principales variables macroeconómicas al cierre de 2020? Mira, nosotros preferimos manejarnos en términos de analizar los fundamentos de la economía y en base a eso hacer recomendaciones de políticas públicas. Pero contestando tu pregunta en términos del Producto Interno Bruto, viendo los fundamentos, viendo la caída que hemos tenido en el turismo, que es fundamental dentro de la economía dominicana, que representa aproximadamente un quinto del Producto Interno Bruto, es el principal generador de empleo, tanto directos como indirectos, y por supuesto es el principal generador de divisas de la economía, además de la caída, por supuesto, de exportaciones, tanto nacionales, no minerales, como de exportaciones de zona franca, la disminución en inversión extranjera directa, el aumento en el desempleo. Nosotros estamos estimando que la caída del Producto Interno Bruto será superior al 8%. Vemos un poquito optimista los números incluso de la CEPAL, que fueron publicados en esta semana, con relación a esta medida, que es la principal, que mide cuánto es el crecimiento de la economía. Definitivamente la economía dominicana ha sido muy impactada en este año y, como te mencionaba, hay diferentes factores por donde verlo. Uno de ellos es precisamente la caída en el empleo. Ahora mismo, si uno ve las estadísticas de la Seguridad Social, ya que concretamente en los fondos de pensiones hay aproximadamente 304,000 cotizantes menos de lo que había antes de la pandemia. Además de el último dato que tenemos de aduanas, es una caída de más de 5% de zona franca. Ahora el último dato oficial con relación a la llegada de turistas en el periodo enero-noviembre, comparándolo con el mismo periodo del año pasado, es de un 69%. Entonces, todo esto para nosotros justifica ver una caída superior a las estadísticas oficiales, y yo insisto, nosotros tratamos de ver todos esos fundamentos y en parte y otros de los cuales podemos hablar. Y de ahí partimos a nuestras recomendaciones que venimos haciendo desde la incorporación de la institución, que ya tiene, el CREES ya cumplió 9 años y venimos haciendo propuestas de políticas públicas prácticamente desde la incorporación de la institución. Entonces, ese es el panorama en sentido general, y hay perspectivas de mejoría, obviamente, para el 2021. Sin embargo, dependerán de diferentes factores, que no solamente son internos, básicamente son externos la mayoría, y el turismo seguirá pesando en esta recuperación, que no vemos que suceda en este año 2021, y con eso podríamos hablar un poquito más, sino que tendríamos una recuperación tanto del turismo como de la economía en sentido general
Cuando hablo de recuperación es alcanzar los niveles previos a la pandemia en el año 2022. Es nuestra proyección. Sí, licenciado, ustedes han sido consistentes haciendo recomendaciones de políticas públicas, obviamente dentro de lo que es básicamente el tema económico, y han alertado al país en el pasado, hablaron muchísimo del tema del endeudamiento y haciendo recomendaciones en ese propio sentido, y la preocupación para CRES sobre el panorama económico que vivía la República Dominicana desde hace varios años. Y ahora, como usted bien señala, pues hemos sido impactados por lo que ha ocurrido en este 2020, básicamente por la pandemia del COVID, que ha puesto al mundo en una situación muy difícil, y por tanto la República Dominicana no es la excepción. Pero sí nos encontró esta pandemia con una situación de endeudamiento que ha sido objeto de preocupación de varias entidades económicas como el CRES y otros profesionales de la economía. Justamente vimos números en esta semana publicados por la CEPAL donde destaca nuestro endeudamiento en un 70%. El tema de la deuda, unido a lo de la pandemia y a esta caída económica, ¿cómo nos posiciona en términos económicos? Sí, la posición de previa, como bien dices, ya era de preocupación, la senda que venía muy comprometida. Sí, correcto, recorriendo la República Dominicana en términos del endeudamiento. Fíjense, nosotros vemos siempre un indicador que mientras la mayoría de los economistas tradicionalmente han estado viendo la relación deuda-Producto Interno Bruto, ya hay una tendencia que nosotros adoptamos de hace años, un indicador que es el gasto en intereses como porcentaje de los ingresos tributarios. Esto nos da una mejor medida de cuál es el peso que tiene la deuda en términos de las finanzas públicas. Es una relación que te dice cuánto tú estás gastando de tus impuestos, que son tus ingresos con lo que básicamente debería mantenerse el Estado, son los principales, y cuánto representa el gasto en intereses de esta recaudación. Ya las calificadoras de riesgo están evaluando a los países incorporando esta métrica. Antes de que sucediera todo esto, nosotros estábamos cercanos al 24% de los ingresos tributarios, es decir, que de cada 100 pesos que se recaudaban, 24 iban a el pago de intereses. Ya hoy en día estamos por encima del 30%, es decir, de los 30 pesos, de esos 100 que mencionaba. Y para el año próximo la tendencia es similar. Entonces, esto es obviamente algo a observar, es algo que están viendo los analistas, inversionistas, las calificadoras de riesgo, como mencionaba. En consecuencia, la situación de las finanzas públicas ahora sí, bien, no estábamos preparados para esto y estábamos en una situación delicada, y en este año nos endeudamos por más de 10 mil millones de pesos. En términos netos, la deuda subirá en más de 7 mil millones de pesos, la deuda consolidada con relación a... dólares. La deuda de dólares, sí, gracias, del sector público no financiero, en este 2020. En el año que viene debería aumentar mucho menos de cumplirse el presupuesto, que es bastante ambicioso en términos de la reducción del gasto con que se ha elaborado. También un poco optimista con relación a los ingresos. Creemos que podría cumplirse más o menos si las autoridades se apegan efectivamente a esa reducción en el gasto que está planteada en el mismo. Sin embargo, podríamos tener un presupuesto complementario, definitivamente, mediados del año próximo. Todavía hay incertidumbre y queda ver si se pueden cumplir esas proyecciones incluidas o esas metas en el presupuesto. Entonces, ahí viene el tema, todo esto como he planteado, el panorama de esta métrica
que se ha ido deteriorando, de la relación de gasto de intereses como porcentaje de los ingresos tributarios y en consecuencia la necesidad, ya que no debe postergarse, de tener vamos a decir, una reforma integral que nos ayude a ajustar las finanzas públicas con dos componentes principales. Y ahí podríamos hablar de las propuestas de CRES en ese sentido, que es una ley de responsabilidad fiscal, que de hecho nosotros, junto con la Fundación Institucionalidad de Justicia, elaboramos un proyecto de ley que se encuentra en el Congreso desde el año 2013, fue introducido por 5 diputados de diferentes partidos, principales partidos del país, los mayoritarios, y una reforma al Código Tributario, una reforma integral al Código Tributario, que de eso tenemos un anteproyecto de ley que lo elaboramos con Francisco Canaguate, un experto en tributación, que fue una figura protagónica con la reforma del año 1992 en el país. Miguel, yo tengo dos preguntas. Una de ellas es, ¿se podrá el año que viene, con una economía que todavía no se ha recuperado, implementar una reforma fiscal que, como conlleva un aumento de las recaudaciones, aunque yo sé que ustedes plantean una reforma bajando las tasas, pero que como quiera nos van a sacar dinero del bolsillo? Es decir, ¿no podría afectar el despegue económico una reforma fiscal el año que viene, como planteó el presidente? Porque él convocó y le dio, creo que 8 meses al Consejo Económico y Social. Pero a su vez esa ley de responsabilidad no sería una especie de camisa de fuerza para cuando haya una crisis económica y el gobierno tenga que aplicar una política fiscal expansiva. Vamos por eso último. Fíjate, la ley de responsabilidad fiscal, tal cual nosotros la hemos concebido, contiene 3 reglas fiscales, y esto se usa en muchos países. La que proponemos incluiría una regla de gasto público, de endeudamiento y del déficit mismo. Así, las autoridades, tendrían, tanto como la sociedad civil, tendrían claro cuáles son los límites de estas 3 medidas, de acuerdo a las reglas. Esto daría muchísimo más claridad y, a nuestro entender, permitiría manejar de una mejor forma las finanzas públicas. Ahora, también se crearía un fondo de estabilidad fiscal que se nutriría con ingresos extraordinarios, con superávit fiscales, porque la ley promueve el que esto existan, también con el 80% de los ingresos procedentes de minería, que ahora mismo se están gastando en gasto corriente, la mayor parte, estos serían asignados a este fondo. Es decir, el fondo lo que prevé es que si pasamos por una situación parecida a esto, o un desastre natural, algo inesperado, tengamos un colchón de reservas para poder emplearlo. Pero la ley contempla también una cláusula de escape en el sentido de que si se prevé que las recaudaciones van a disminuir, pues se puede abandonar por un periodo de 3 años el cumplimiento de las reglas, pero está bien normado cómo se haría esto, con qué reportes debe presentar el Ejecutivo y con qué periodicidad, que debe ser por lo menos cada 6 meses al Congreso, al cual le damos más fuerza en esta legislación en su rol de estar vigilantes del cumplimiento de los objetivos de finanzas públicas, es decir, su rol fiscalizador se fortalece también dentro de la ley. Es decir, que sí, se establecen reglas, se crea el fondo, pero en una situación como esta se podría, por un periodo de 3 años, salir de las reglas y se norma cómo recuperaríamos, volver a la situación previa dentro de las reglas. O sea que esto está contemplado, una situación como esta. No es una camisa de fuerza como tal, en el sentido de que no pueda en un momento ser flexible.
Ahora, con relación a lo que preguntabas sobre la reformulación, la reforma al sistema tributario de República Dominicana, mira, lo que ha pasado desde el año 2000 para acá es que hemos tenido una serie de lo que comúnmente se le ha llamado parches fiscales, que lo que han hecho es crear distorsiones a la reforma del 1992, que creó el Código Tributario, que en ese momento lo simplificó, redujo tasas, teníamos una tasa de impuestos sobre la renta del 46%, similar a los países de la OCDE. Hoy en día los países de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, tienen unas tasas promedio inferior al 22%, y República Dominicana al 27%. Un país que está en el lugar 90 y tanto del Doing Business, del documento del índice del Doing Business del Banco Mundial, pues obviamente se le hace difícil competir en términos de atracción de inversión extranjera si tú tienes un clima de negocio con tasas altas, con 12 adelantos de impuestos en el año, con una serie de impuestos distorsionadores, una serie de impuestos selectivos al consumo que crean discrecionalidad, con una de las tasas de impuesto al valor agregado, en este caso ITEVIS, más altas de todo el continente. En realidad tienes un ambiente poco competitivo y difícil de administrar para la misma administración tributaria y por supuesto para los contribuyentes. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Simplificar este sistema y hacerlo menos oneroso, distribuir mejor la carga, y la respuesta es que mientras más pronto hubiéramos hecho esto, y yo lo digo que debimos haberlo introducido esta reforma junto con el presupuesto, una reforma integral al Código Tributario, hubiésemos ganado tiempo y saldríamos más rápido de la crisis, porque crearíamos un ambiente más propicio a los emprendimientos, a la inversión, la generación de nuevos empleos, se incrementarían las recaudaciones por la facilidad de administrarlo y se reduciría la informalidad en República Dominicana. Esas son las bondades que nosotros entendemos que tendría un sistema como el que proponemos. El licenciado, este gobierno es nuevo, se inauguró, como todos sabemos, el pasado 16 de agosto. Y como nuevo gobierno viene con un nuevo librito y quiere dar respuesta a las promesas de campaña que hizo a la población antes del periodo, en el periodo electoral. Hemos visto que el gobierno ha estado haciendo muchas propuestas, muchas promesas en diferentes comunidades del país y asistiendo a la población. El gasto social en este 2020, ese acompañamiento ha sido enorme. ¿Cuáles son los principales retos que tiene el gobierno para este próximo 2021? Porque vemos a funcionarios muy optimistas de lo que puede pasar, pero hay un componente no ponderado, quizás que nadie sabe lo que va a ocurrir en cuanto a la pandemia se refiere. Y todas esas promesas y la demanda de acompañamiento. ¿Cómo ve estos retos y lo que ha estado haciendo el gobierno en términos de compromisos económicos desde el 16 de agosto a la fecha? Sí, efectivamente. El reto principal tiene que ver con las finanzas públicas, cómo poder cumplir con estas promesas de campaña y aparentemente algunas que surgen nuevas en términos de proyectos de gasto que involucrarían el mismo gasto público que hemos estado viendo, con el objetivo de poder cumplir las metas de presupuesto del año próximo. Entonces ahí, como decimos comúnmente, las autoridades tendrán que hilar fino y apoyarse lo más posible en algo que fue una promesa, parte del plan de gobierno, y ahora se le ha estado dando impulso, pero entendemos que debe de priorizarse, que son las alianzas público-privadas, continuar con la transparencia o más bien fortalecimiento del tema de las compras y contrataciones, obtener la mayor cantidad de ahorros posibles en ese sentido,
En resumidas cuentas, el tema del gasto público será importante y ahí debe ser bien cuidadoso el gobierno en qué promete y cómo puede cumplir y cómo va a comprometer los recursos del erario para el año 2021. Yo dije anteriormente, en el segmento anterior, que nosotros entendemos que es posible, muy posible que haya un presupuesto complementario el año próximo, a mitad del año próximo. La idea es que este sea lo menor posible y lo principal sería, desde nuestro punto de vista, que se logre impulsar lo antes posible la reforma fiscal integral con los componentes que discutíamos anteriormente, que serían una ley de responsabilidad fiscal y la reforma al Código Tributario. Bueno, lo que quiero dejar sobre la mesa es que el tema fiscal es importantísimo y cómo el gasto público pueda ser manejado a la luz de que las recaudaciones impositivas, bajo las condiciones actuales, no tendrán una recuperación a los niveles previos a la pandemia. Entendemos que es el principal reto. El otro sería crear condiciones favorables, y esto es muy importante en la coyuntura que estamos actualmente, para que República Dominicana sea más competitiva en términos de poder atraer inversión extranjera, atraer inversión local para emprendimientos que ayuden a generar más empleos y mayores ingresos. O sea, aquí se necesita mayor flexibilidad en muchos aspectos de la economía. Estuvimos hablando del tema tributario, pero hay otros, como por ejemplo el tema eléctrico, debe abordarse. Ahora mismo, las últimas estadísticas que tenemos de las EDE, que es el principal componente del sistema eléctrico que debe ser reformado, y ese es uno de los retos, y no sabemos cuál verdaderamente es la intención en ese sentido. Las pérdidas de las sedes totales a septiembre eran superiores al 41%. Eso es cuando uno suma las pérdidas de 33% de la energía que se cobra, que se compra pero no se factura, y luego la que se factura pero no se logra cobrar, que esta última es superior al 8%, 8.6, 8.7%. Entonces ahí tenemos una situación delicada. El tema del transporte de carga en República Dominicana es algo que nos hace poco competitivos. Somos el país que tiene la mejor infraestructura vial si nos comparamos con los países centroamericanos en cobertura por kilómetro cuadrado de carreteras, en la calidad de las carreteras. Sin embargo, tenemos el segundo costo más alto de transporte, debido por organismos multilaterales. Así, los combustibles llegan a ser entre 25 o 30% más altos que en Centroamérica. Tenemos unos temas en el mercado laboral que debe ser flexibilizado y buscar la manera de reducir los costos laborales no salariales, que son un incentivo a la informalidad en República Dominicana y a que tanto empleadores como empleados hagan transacciones fuera de la formalidad, y por eso históricamente hemos tenido una informalidad que en momentos ha llegado al 58% y en los últimos años el promedio ha sido superior al 57%. Es decir, esos son algunos de los temas. Podríamos abordar más de las reformas que necesitamos en esas diferentes áreas, pero cuando uno se pone a ver lo que necesita República Dominicana, en consecuencia, son reformas estructurales que reduzcan el costo de vivir y de hacer negocios en el país. Y esto es básicamente lo que llamamos competitividad, técnicamente, pero en términos llanos es eso, que sea más fácil. Además, los procesos burocráticos sean más sencillos. Yo sé que se han hecho promesas en ese sentido. Esperamos que verdaderamente se lleven a cabo. Este otro reto, que sea más fácil poder establecer un emprendimiento en República Dominicana, tome menos tiempo, tengamos la activación verdaderamente de un sistema con lo que se llama comúnmente menos terminología
que mejore el clima de negocio actual. Eso nos permitirá sanar la economía más rápido y salir más fortalecidos en términos de los fundamentos de la economía de este proceso de pandemia. Miguel Collado y Franco, excelente. Qué pena no tener más tiempo, pero ya yo te comprometo desde ya a venir con cierta frecuencia a pasar revista a los hechos económicos que van a ser sumamente importantes para el año que viene. Muchísimas gracias, Miguel Collado Di Franco, y nos vemos pronto. Quizás la próxima vez será en vivo, estaremos físicamente, no a través de estas plataformas. Un placer. Gracias. Placer es nuestro. Nos vamos a una breve pausa comercial, amables televidentes. Retornamos con el señor Jorge Fernández de la organización Techo RD.